Ok, en esta parte vamos a ver ciclos. Vamos a ver primero ciclo for y el while. También son temas súper básicos, súper simples. Lo primero que voy a explicarte es de qué consta un ciclo for o un ciclo while. También vamos a ver el otro ciclo que se parece al while más adelante. Ok, ahorita enfoquémonos en el for y en el while. Ambos constan de las mismas partes, de una condición, de un incremento o decremento de una variable auxiliar y de un procedimiento. En otras palabras, haz de cuenta que esto que tenemos aquí, las tres primeras bolitas, hablando del for, es lo que tienes dentro de los paréntesis, y la parte de proceso es lo que tienes entre llaves. Y hablando de while, está un poco más revuelto, porque en el while lo único que tienes en el paréntesis es tu condición. Tu variable auxiliar, tu incremento y tu proceso van dentro de los paréntesis, aunque también puedes meter el incremento o decremento dentro del paréntesis del while. Es un poco más difícil de que encuentres un programa que alguien lo hizo así. O sea, casi no se utiliza el incremento dentro del while. Vamos a hacer unos ejemplos. El primer ejemplo que yo planteo es hacer una figurita. Haz de cuenta que vamos a hacer hartas como asterisquitos así, y vamos a formar triángulos que están medio raros, porque no sé ni cómo se llaman esta clase de triángulos, pero va a tener una longitud hacia acá del mismo tamaño que tiene hacia acá y del mismo tamaño que tiene hacia acá. Igual son equiláteros, pero los equiláteros yo me los imagino así como bien hechecitos así, y el de nosotros vamos a hacer está más así. Ok, entonces vamos a hacer esta figurita con asteriscos en la terminal usando el ciclo for y el ciclo while. Y a esta figurita misma vamos a hacerla que se mueva, o sea, no vamos a hacer que se mueva así, sino que vamos a dibujarla de diferentes maneras. Vamos a dibujarla así, vamos a dibujarla del otro lado, vamos a dibujar también esta otra parte así. Entonces en sí vamos a hacer 4 figuritas con los ciclos. Si se entiende cómo se hacen las figuritas con estos ciclos, se entienden los ciclos, así de fácil. Entonces vamos a empezar. Ok, la única librería que utilizaremos es la de siempre, stdio.h. Al igual que en anteriores videos, solo utilizaremos lo haremos todo en el main. Ok, entonces una sola variable creo que va a bastar, y el ciclo. Vamos a hacerlo primero con el for. Ok, el for recibe tres cosas. La primera cosa es una variable inicial, o sea, vas a tener tu variable, en este caso i, que va a tener un valor inicial. Puede ser cualquier valor. En este caso va a iniciar en 0. Ok, pero ahí puede ser que valga cualquier cosa, pero tiene que ser un número, no puedes meter caracteres. Lo siguiente es una condición, cuando se va a detener tu ciclo. En este caso vamos a hacer que nuestro ciclo se detenga cuando sea menor, o cuando supere más bien, a nuestra variable tam de tamaño del triángulo. Y finalmente la siguiente parte es incremento o decremento de nuestra variable auxiliar, que en este caso es i. Entonces, si te fijas, estas tres cosas que tenemos aquí, que es la variable auxiliar, la inicializamos. Una condición para que se detenga el ciclo. Incrementamos o decrementamos nuestra variable auxiliar para que llegue a nuestro ciclo. Ok, si nosotros hiciéramos algo como restarle 1, o sea, aquí dice i más es incremento en 1. Puede decir otro incremento, puede decir i más igual 2. El chiste que modifiquemos el valor de nuestra variable auxiliar
para que se pueda cumplir esta condición. Si nos vamos el sentido contrario, es decir, nuestro i va a valer 0 y nuestro tamaño va a valer, digamos, 5. Entonces, para que i que vale 0 llegue al 5, se le va a ir incrementando de 1 en 1 o de 2 en 2. Pero, ¿qué pasa si le ponemos menos igual a 2 o menos menos? Si le pongo menos igual a 2, le estoy restando 2 al valor de i. Si le pongo menos menos, va a ir decrementando con cada ciclo y se va a hacer un ciclo infinito, porque te digo, i va a iniciar en 0, queremos que vaya incrementando para que se salga del ciclo, pero como le estoy restando, pues no, nunca va a pasar eso. Entonces hay que ponerle más. Es importante saber cuándo vamos a utilizar el menor que, el menor igual que o el mayor que, o sea, los comparadores. En este caso está muy simple. Lo que queremos hacer es imprimir asteriscos, ¿ok? Queremos imprimir los asteriscos como dijimos anteriormente, incrementando. La primera vez vas a imprimir un asterisco, salto de línea. Segunda vez quieres imprimir 2 asteriscos, salto de línea. Tercera vez quieres imprimir 3 asteriscos. Ok, entonces, como te fijas, con un solo for no nos alcanza, porque un solo for se iría para abajito. Se imprimirá un solo asterisco, un asterisco, un asterisco, un asterisco, un asterisco, y no. Queremos 2 for anidados para que uno imprima para que un for llame al otro for cierta cantidad de veces. Supongamos la primera iteración. El for llama al segundo for una sola vez y se hace esto. Entonces, este for que tengo aquí se va a hacer n veces hacia abajo. Y el siguiente for lo voy a tener que haga hacia horizontal. Es decir, tu for 1 llama a tu for 2 y la primera vez pone un asterisco. Ahora, la siguiente vez, tu for 1 llama a tu for 2 y hace 2 asteriscos. Y la siguiente vez tu for 1 llama a tu for 2, pero ahora hace 3 asteriscos. Y así se la lleva hasta que se hagan tantos asteriscos como el usuario haya dicho. Ok, pues aquí puros circulitos. Eso es lo que queremos. Entonces, con 2 for anidados podemos utilizarlo. Por lo tanto, vamos a ocupar una variable extra para tu ciclo for y la variable tam que la va a ingresar el usuario para determinar el tamaño del triángulo. Entonces aquí le vamos a decir ingrese el tamaño del triángulo y con un scanf vamos a leer el valor %d porque es entero, ampersand porque es una variable y tam. Ok, de esta manera ya tenemos esta parte, lo leemos. Y como te digo, vamos a ocupar 2 for anidados. Un for va a llamar al otro for tantas veces como tú le dijiste para darle ese tamaño al triángulo, y el otro for va a ir imprimiendo un asterisco o 2 asteriscos o 3 asteriscos. Por lo tanto, tu otra variable auxiliar es j, va a iniciar en 0. ¿Por qué? Porque siempre quiero que imprima esta posición de aquí, o sea, esta parte de aquí. Siempre quiero que ponga un asterisco aquí primero, y luego que incremente y ponga otro asterisco acá, y luego que incremente y ponga otro asterisco acá, pero siempre iniciando en la posición 0. Ok, y luego te fijas, esta es la parte de la i, o sea, aquí es la i. La i conforme va avanzando hacia abajo va incrementando, o sea, primero la i vale que un 0, entonces puede que valga aquí un 0, la siguiente vez va a valer un 1, la siguiente vez va a valer un 2, la siguiente, y así se la va a llevar. Y si te fijas, el valor de i determina cuántos asteriscos quiero. Obvio si le sumamos 1, pero aquí lo iniciamos en 0. Si le sumo 1, pues empieza 1, 2, 3, 4, y es la cantidad de asteriscos que yo quiero que haga mi otro ciclo for, el horizontal. La primera vez quiero que haga 1, la segunda vez quiero que haga 2, la tercera y así. Entonces, si te fijas, conforme avanzamos de renglón, es el número de asteriscos que quiero que me haga. Ok, entonces vamos al código. Entonces, siempre digo iniciamos en 0, pero como nos fijamos que no es congruente la cantidad de veces que se va a hacer la primera vez, o sea, no queremos que la primera vez me haga 0 asteriscos, quiero que la primera vez me haga un asterisco. Por lo tanto,
le voy a poner un 1 aquí, le voy a poner menor o igual para que se respete el tamaño que el usuario pidió. Si le pusiera menor que y le dicen 1, haría uno menos que tú le pediste. O sea, si dices tú, quiero un triángulo de tamaño 5, pero no le pongo el menor igual que, te va a hacer hasta el 4, porque iniciamos en 1. Entonces, tu variable va a ir poniendo asteriscos de acuerdo al renglón en el que va. Te digo, la primera vez la i vale un 1. Entonces, ¿cuántos asteriscos tiene que hacer? 1. La segunda vez i vale 2. ¿Cuántos asteriscos tiene que hacer? 2. La tercera vez i vale 3. ¿Cuántos asteriscos tengo que hacer? 3. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la j va a tener que llegar hasta el valor de la i. ¿Ok? Y va a ir incrementando de 1 en 1. Y aquí simplemente vamos a imprimir un asterisco. Imprimimos un asterisco por cada iteración de este ciclo. Como te digo, la primera vez este vale 1. ¿Cuántos se van a hacer? Una vez. Un asterisco. Salto de línea. Entonces ponemos printf, salto de línea. Ok. La siguiente vez, ¿cuánto vale i? Vale 2. ¿Cuántos asteriscos se me hacen? Se me hacen 2. La tercera vez vale 3. ¿Cuántos se me hacen? 3. Ok. Entonces vamos a ver si funciona nuestro codiguito. Nada más que cargue esta chingadera. Ok. Fíjate. Dice, ingrese el tamaño del triángulo. Le doy 5. ¿Ves? Nos hizo 5. ¿Cómo se logró? Con dos ciclos anidados. Un ciclo que te va recorriendo hacia abajo, otro ciclo que te va recorriendo hacia la derecha horizontalmente, pues. De esta manera hacemos el primer triangulito que quedamos, que viene siendo, déjame lo marco con amarillo. Este triángulo ya lo pudimos hacer con esto. Ahora hay que hacer como que su reflejo. ¿Cómo harías su reflejo? Ese está un poco más complicado porque tienes que contemplar espacios en blanco. Ok, o sea, el primer triángulo que acabamos de hacer estuvo súper fácil, porque aquí imprimimos un asterisco aquí y ya, y luego pues, imprimías 2, imprimías 3 y así se iba incrementando y no había pedo. Pero como tú lo quieres ahora que esté volteado así, vamos a tener que contemplar espacios en blanco. Entonces te van a contemplar espacios en blanco. La cuestión aquí es como imaginarte un cuadrado, ok, y en el cuadrado le quieres partir la madre a la mitad, a la diagonal. Entonces tú el cuadrado lo vas a llenar a fuerzas. En la primera parte lo vas a llenar de espacios en blanco y la segunda parte la vas a llenar de asteriscos. O sea, toda esta parte de acá es puro asterisco, pero se está llenando. O sea, no es como que no hiciste nada en esta parte, que no apareció nada, no hiciste nada, no. Se están poniendo espacios en blanco hasta llegar a cierta posición. O sea, cada renglón son espacios en blanco, y en cuanto llegas al final aquí, pones uno. Al final acá, pones dos asteriscos. Al final acá pones 3. Y pues digo, es casi lo mismo, nada más hay que contemplar espacios en blanco. Ahora la cuestión, ¿cuántos ciclos ocupo? Ocupo el de siempre, el ciclo for, el original, que nos va hacia abajo, como en el caso anterior. Pero también ocupo el otro ciclo, es este de acá, ok. Este ciclo nos va a imprimir todos estos de aquí, los horizontales. Entonces, ¿cuántas veces se va a recorrer cada iteración horizontalmente? N, ok. Por cada uno de este ciclo se hace n recorridos en horizontal, pero en total acá se va a hacer n también, pero solamente se va a hacer aquí una vez n, y acá se va a hacer n por renglón. O sea, el número de iteraciones que tú le digas por renglón, y aquí nada más se va a hacer una sola vez ese recorrido. Vamos a ver cómo lo programamos. Esto no tengo ni la menor idea. Entonces, quedamos que en ambos se va a imprimir n veces. Entonces vamos a hacer que están igualititos. Aquí ya no hay dependencia entre la i y la j. Entonces
Vas a empezar de en 1 y vas a llegar hasta el tamaño, se va a respetar. Pero aquí lo que vamos a hacer es condicionar en esta parte de adentro. ¿Y qué vamos a condicionar? Vamos a condicionar la relación que haya entre I y J. ¿Qué quiere decir? Vamos a utilizar tal vez una variable auxiliar. Y la variable auxiliar se le va a restar se le va a ir restando. A ver, está medio confuso. Ni yo tengo ni la menor idea cómo lo voy a hacer. Entonces, vamos a tener una variable auxiliar. Ok, tu variable auxiliar la voy a inicializar en el tamaño también. Entonces lo voy a poner más abajito. La voy a poner aquí. Tu variable auxiliar va a valer tamaño. Ok, entonces lo que vale tu tamaño vale tu variable auxiliar. Solo que tu tamaño se tiene que quedar fijo para que no se pierda el ciclo cuánto se va a hacer. Y tu variable auxiliar pues, sí lo podemos ir modificando, podemos ir partiendo a la madre. Entonces, la primera vez queremos que se imprima un asterisco en qué posición. Si le estamos diciendo que queremos uno de 5×5 en el dibujito, déjame te lo pongo por acá, una línea más gruesita. Supongamos que queremos uno de 5×5. La primera vez, estas partes que tengo aquí, bueno, déjame pongo esta cosa más claro. Este es de 5×5. La primera vez yo quiero que tú me vayas a poner puros espacios en blanco hasta cierto punto, y en ese cierto punto vas a poner un asterisco. Y luego la siguiente vez que hagas esto vas a poner hasta cierto punto y vas a poner 2 asteriscos. O sea, aquí va a haber 2 asteriscos. 2. Entonces, así te la vas a llevar. ¿Qué está pasando? Que tú tienes un tamaño total, una longitud de aquí hasta acá, que supongamos que vale 5, como ya dijimos. Entonces, esto vale 5. Ok, la primera vez tú quieres ponerle 1 en la posición que, pues en la posición 5. Entonces, la primera vez tú lo que puedes hacer es decir que mi tamaño, o sea, voy a poner que este es una T. Ok, entonces tu T vale un 5. Y tú dices, pues yo quiero un asterisco en mi tamaño total. O sea, en tu última posición, que es la 5. Menos I, digamos. ¿Por qué I? Porque I es el que te indica el renglón. Pero en este caso el renglón sí empezaría a contar desde 0. Este va a ser tu 0, este va a ser tu 1, este va a ser tu 2. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si la primera vez, esta que es tu T, es una T. Esta T que vale 5 menos 1, digo menos 0 porque la I vale 0 inicialmente, ¿qué va a pasar? Que va a poner un asterisco en la posición 5. Entonces sí lo va a hacer esto. Luego va a incrementar tu I. ¿Y qué va a pasar? Que te va a poner un asterisco desde T menos I, que sería 4, hasta el tamaño. Desde aquí hasta aquí. Y la siguiente vez lo mismo. Te va a poner un asterisco desde T menos I, pero la I va a incrementar 1. Entonces va a ser la operación T, que vale 5, menos 2, que en este renglón vale 2, te va a valer 3 posiciones. Entonces eso es lo que se va a hacer. Vamos a tener que utilizar nuestra variable de cierta manera para que nos dé este comportamiento. Ok, esto es como que más de pensarle, pero si entendemos esto, vamos a entender los ciclos al 100. No va a haber dudas, no va a pasar nada. Ok, entonces te digo, tenemos tanto estos dos ciclos, uno que me recorre mi triángulo hacia abajo y el otro horizontalmente. Ocupamos los dos ciclos porque te digo que te imagines un rectángulo que vamos a llenar primero de puro espacio en blanco, luego un asterisco, puro espacio en blanco, luego dos asteriscos, y así sucesivamente. Lo importante aquí, o sea, la cuestión clave es cómo vamos a condicionar para que se pongan asteriscos y que se pongan espacios. ¿Cuándo debo de poner espacios? ¿Cuándo debo poner asteriscos? Esa es la pregunta principal. Ok, entonces
nosotros sabemos que vamos a poner asteriscos y espacios en blanco. O sea que vamos a condicionar aquí, vamos a poner un if y vamos a poner una condición. Pero ¿cuál va a ser la condición? Si te fijas, te hablé de una resta en la que decíamos que aux, o sea, realmente podríamos usar el tamaño, ya no utilizamos la variable auxiliar. Creo que no le pasaría nada así, no estaba tan seguro. Bueno, vamos a hacer si el tamaño menos i es menor que el tamaño. Es que por eso voy a mejor utilizar la auxiliar, porque si se ve medio raro. Tú sabes que el auxiliar del tamaño es lo mismo, pero para que no se vea tan raro voy a hacerlo así. Si aux, que vale lo mismo que el tamaño, menos i es menor que el tamaño, que se haga... Es que no, creo que esta condición está un poco mal. Vamos a analizar otra vez el problema. Y lo que queremos es que desde aquí, de aquí hasta acá, o sea, esto aquí la recorre tu variable j. Entonces, mientras j sea menor que esa diferencia, que imprima puro espacio. Y si es lo contrario, que imprima asteriscos. Muy bien, creo que esa es la palabra clave. No tenemos que revolvernos con esto. Tenemos que poner j menor que aux menos 1. Es decir, esta j va a empezar en la posición 1, digamos. Esa posición 1 pues va a ser tu primer asterisco de aquí. Bueno, no es asterisco, es espacio en blanco. Va a ser tu primer espacio en blanco que va a estar aquí, supongamos. Y luego va a ir incrementando tu j. Y como la j, o sea, la condición es que si j es menor que esta diferencia de aquí, ¿qué quedamos que esta diferencia que era? Era un 5 menos 0, porque la i vale 0 inicialmente, te da 5. Entonces, mientras la j sea diferente, que menor que 5, va a imprimir puro espacio en blanco. En cuanto sea mayor o igual, va a poner asteriscos. Entonces, esa es la palabra, o es el análisis correcto, yo creo, de este problema para resolverlo. Entonces, esta nos garantizaría que va a poner espacios en blanco para que se vea como que está movido el asterisco hasta cierto lado. Y luego, ¿qué pasa? De lo contrario, nos va a poner un asterisco. Vamos a ponerlo. Ok, y ya que pasó un renglón, porque esto es un solo renglón, si te acuerdas, esto es un solo renglón, pues ya haría tu salto de línea y todo lo demás. Vamos a ver si imprime algo. Espero que esté correcto. La neta no la había pensado nada, pero vamos a ver. Ok, ¿qué nos está pasando? Nos está robando un asterisco. ¿Sí ves? Nos está robando un asterisco, y el de la puntita y el de acá hasta el final. Y eso es porque no le pusimos menor o igual. Vamos a ver si de esta manera lo hace. Aunque igual si no lo hace, analizamos otra vez las condiciones, que esta manera no es lo correcto. Pero mira, si lo hizo. Ok, fíjate. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que la condición estaba equivocada. O sea, llegaba hasta cierto punto y ya no tocaba el else. O sea, ya no ponía el asterisco. Entonces, te digo, hay que estar muy como cuidadoso en que ¿qué es? ¿Menor que? ¿O menor igual que? ¿O mayor que? ¿O son igual? ¿O qué pedo? Entonces, de esta manera vamos a volver a explicarte qué pasó. En el ciclo más grandote, que es todo ya te lo he dicho 1000 veces, pero no importa, tienes que aprender todo de memoria, casi. En el ciclo más grandote, estamos recorriendo renglón por renglón. En el ciclo de en medio, o sea, el otro ciclo anidado, ¿qué estamos haciendo? Estamos recorriendo columna por columna, digamos. Cada carácter lo estamos poniendo. Y
lo único que estamos haciendo es que estamos llenando todo el renglón de espacios en blanco o de asteriscos. Eso es lo importante. O sea, si se está llenando con algo, no está vacío nomás porque sí. Ahí hay algo. Entonces, vamos a tratar de hacer las otras dos maneras de poner el triangulito y vamos a ver qué pasa. Ok, entonces de regreso. Ya tenemos dos de las formas que queríamos. Tenemos esta, tiene palomita, y queremos hacer esta otra. Si te fijas, esta la pudimos haber sacado de acá casi directo, y esta se parece mucho a esta. ¿Por qué se parece mucho? Porque estas dos primeras, o sea, esta y esta, empiezan poniendo asteriscos al principio y luego ponen espacios en blanco en ambos. O sea, imagínate, digo, los cuadros aquí, los cuadros completos, ¿no? Que los pongo como mochos. Entonces, imagínate también estos de acá, que son cuadrados, pero estos otros cuadrados, los que están encerrados en verde, ¿qué tienen en común? Que primero ponen espacio en blanco, todo lo verde, esto que puse aquí es espacio en blanco, esto es espacio en blanco, esta parte de aquí, ven acá. Entonces, eso es espacio en blanco, y luego ponen asteriscos, y acá es al contrario, tienen primero asteriscos y luego espacio en blanco, lo verde es espacio en blanco. Entonces, si ahorita tenemos el que pone puro espacio en blanco y luego asteriscos, pues podríamos tratar primero de resolver este de aquí, y luego resolveremos estos dos, los que están en amarillo, estos. Entonces vamos a resolver estos dos partiendo del que ya tenemos. Nada más tenemos que cambiar pues alguna condición, no estoy tan seguro. Pues que queremos primero que ponga puro asterisco, ok. Entonces vamos al código que tenemos en el código. Esto, a ver, aquí analizando lo que tenemos, el ciclo más grande hace el recorrido hacia abajo y el ciclo intermedio hace el ciclo horizontalmente, y estas condiciones lo único que tenemos que hacer sería cambiarlas. O sea, ¿qué pasa si pongo aquí un asterisco? ¿Qué pasa si aquí pongo un espacio en blanco? Ok, ¿y qué pasa si lo corremos? Vamos a correrlo y le damos un 9 y ya lo tenemos. O sea, si te fijas, esta parte de aquí la sacamos en automático, haciendo que el puro cambio de caracteres. ¿Por qué? Pues porque era obvio, ¿no? O sea, te estoy diciendo que llenamos todo el rectángulo, solamente que antes lo llenábamos de espacio en blanco y luego de asteriscos, y luego lo queríamos hacer al revés, de asteriscos y luego de espacios en blanco. Pues simplemente cambiamos la impresión. Igual, o sea, si tuviéramos otra vez lo que el código con el que hicimos esta parte, nada más tenemos que cambiar la pura impresión y ya tenemos las dos formas. Entonces, así de fácil está. Entonces, el otro ya no hay que hacerlo. Yo propongo que ya no lo hagamos. Ya si tienes duda de estos dos, pues te copias el primer código de aquí y le cambias la impresión. Aunque te va a dar hueva, estoy seguro. Mejor sí hay que hacerlo. O sea, nada más tienes que ver cómo lo voy haciendo y ya. ¿Qué tenemos que hacer para este otro? Tenemos que ir imprimiendo puros caracteres. A ver. No es cierto. Sí. Ya ni me fijé bien cuáles tenemos. Fíjate. Imprimimos este, que está hacia abajo. ¿Cuál es? Es este otro. O sea, me equivoqué. Totalmente equivocado. Fíjate. Entonces, los que tenemos, los que son iguales, son los que tienen partida la madre a la misma dirección. Fíjate. Los que son iguales son estos. Fíjate, espérame tantito. Es este con este.
O sea, que vienen siendo unos que yo no encerré. O sea, yo encerré equivocadamente. Los que tuve que haber encerrado era... Aquí lo pongo de azul. Lo que tenía que haber encerrado era este de aquí con este de aquí. Me equivoqué. Pero es lo mismo. Y este de aquí es el que todavía no tenemos. Este y este. O sea, ahorita hicimos que primero hubiera puro espacio en blanco y luego asteriscos. Vamos a hacerlo para que nos acordemos. Y el que tenemos ahorita es este de aquí. O sea, ahorita tenemos este que estoy rayando aquí. Todo culero. Entonces, este ya lo tenemos. Vamos a cambiarle nada más los asteriscos para que te acuerdes. Mira. Ahorita está la pura parte de arriba que es la roja. Si queremos que la parte roja ahora sean espacios en blanco y la amarilla sea asteriscos, tenemos que cambiarle simplemente la impresión. Este asterisco lo dejamos como espacio en blanco. Este espacio en blanco lo dejamos como asterisco. Y vamos a correr el programa. Y vamos a compararlo. O sea, simplemente se va a cambiar asteriscos por espacio en blanco. Nada más es para que quede súper claro que sí me equivoqué, pero que vamos bien. O sea, si ves, ahorita están asteriscos acá, acá espacios en blanco, y antes era asteriscos acá y aquí espacios en blanco. Entonces ya tenemos la parte de aquí. ¿Cuál nos faltaría? Nos faltaría una parte de este otro triángulo, de otro cuadrado, porque este otro cuadrado se partiría así. ¿Sabes? La línea está al contrario. Entonces vamos a hacer, ya teníamos esta parte de aquí. La primerita que hicimos fue acá. Esto verde puro asterisco y esta parte de acá en blanco, pues espacio vacío, pero no se imprimió nada. Ahora lo que tenemos que hacer es lo contrario, que la parte de acá arriba sea puro asterisco y la parte de acá abajo sea puro espacio en blanco. Ok, entonces para eso podemos partir de lo que ya tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque aquí estamos manipulando también espacios en blanco. Ok, entonces, ¿qué pasaría si cambiamos esta condición? Si cambiamos a mayor que, ¿qué estaríamos diciendo aquí? En la primera iteración, ¿cuánto vale tu i? Tu i va a valer 1, ¿sí o no? Entonces, la primera vez solo va a poner un espacio en blanco y puro asterisco. Ok, eso si j es mayor que esta resta. Ok, pero si te das cuenta, eso como que está mal. O sea, hay que volver a pensar la condición. Pero vamos a tener la misma estructura. Un ciclo grande que recorra hacia abajo, un ciclo intermedio que recorra horizontalmente y la condición. Una condición para que imprimas espacios en blanco, otra condición para que imprimas asteriscos, ya sea que intercambiemos aquí de lugar el asterisco y el espacio en blanco. Pero lo primerito que queremos hacer es que se imprima es que así es como lo teníamos, si te fijas, es como esto, pero vamos a cambiar esto por esto. Ok, entonces, ¿cuánto vale tu j? Tu j inicialmente, espera, es menor que nada más. Creo que ya lo regresé como lo teníamos, pero lo que queremos es que imprima puros asteriscos hasta que llegue aquí, hasta que llegue al máximo. Ok, pero yo creo que está mal, porque mira, esto cuánto vale la primera vez. Si le ponemos un 5 va a valer aquí 4, o sea, va a imprimir 4 y te va a poner 4 de estos y luego un espacio en blanco, y no queremos esto. Queremos que te ponga todo puro asterisco. Entonces podríamos ponerle que acá valga un 0 inicialmente, pero le quitamos el igual para respetar el tamaño. Entonces la primera vez, ¿cuánto le vas a restar? 0. ¿Y cuánto va a valer? Esto va a valer, digamos, un 5. ¿Cuántas veces se va a poner asterisco? 5. Luego va a incrementar. ¿Y cuántas veces se va a poner asterisco? Se va a poner asterisco una menos. Ok, pero lo importante aquí
es dónde va a ir el espacio en blanco. Lo que queremos hacer es esto, que la primera vez se ponga un espacio en blanco, la segunda vez 2 espacios en blanco, la tercera vez 3 espacios en blanco, y así sucesivamente. Ok, entonces yo creo que debemos de recurrir a lo anterior, a lo primerito, que era la relación de I con J. Ok, le estamos dando muchas vueltas y quería hacer esos ejercicios, pero creo que con esto ya se va a entender totalmente lo de los ciclos. Ok, vamos a regresarnos a la parte de la I y de la J. ¿Por qué? Porque si yo comparo la I y la J, puedo ir determinando cuando sean iguales es que vamos a la mitad, y cuando sea la mitad o quiero que se haga asterisco o quiero que se haga espacio en blancos, ¿sí o no? Entonces lo único que vamos a hacer aquí es que si J es... Vamos a regresar también a esta parte de acá. Vas a ver ahorita, está súper simple, creo que ya me di cuenta cómo era esta cosa. Ok, entonces tu J va a recorrer la parte horizontal y tu I va a recorrer la parte vertical. Ok, lo único que tenemos que decir es que si tu J es menor que tu I, ¿qué va a pasar? Vas a poner un espacio en blanco. ¿Por qué? Porque es la parte anterior de tu triángulo, es esta parte de acá. Tu J en esta parte de aquí va a ser menor que tu I, y en la parte de acá va a ser lo contrario. Entonces vamos a decir que ahí ponga un espacio en blanco y aquí ponga un asterisco, y vamos a ver si lo imprimimos bien. Ok, entonces ponemos un 5 y listo. Sacamos la otra parte que nos hace falta y finalmente obtuvimos todas las figuritas que queríamos. Si te fijas, la primera vez como imprimimos el triangulito fue el más sencillo, porque no considerábamos espacios en blanco, y era esto que tengo aquí en blanco. O sea, la primera vez tú imprimías puros asteriscos y te fijabas en espacios en blanco. No, nunca te fijaste en espacios en blanco. Te fijaste en la relación que había entre la I y la J, que cuando son iguales estamos en la parte, en la mera línea de aquí. Cuando la I, que es la parte que baja, es mayor que la J, estamos en la parte de acá verde. Entonces tú por esa razón te puedes dar cuenta, pues imprimo asteriscos, imprimo lo contrario, ¿no? Entonces con esta parte pudimos darnos cuenta cómo se imprimían asteriscos en triangulito. Ok, si te sabes el for, te sabes el while en automático. ¿Por qué? Porque son idénticos. Vamos a hacer la conversión de lo que tenemos ahorita con while, solamente para este que tenemos aquí. Fíjate, antes de hacer todo este desmadre, vamos a hacer es más, vamos a dejar esto tantito de lado, tantito. Ahorita vamos a hacer la conversión a while, que digo que es directo, o sea, no hay pedo. Pero quiero hacer un ejercicio de los que tengamos aquí, pero con while, para que primero veas un ejemplo simple y luego veas la conversión. Fíjate, por ejemplo, escribe un programa en C que imprima todos los números naturales de 1 a n usando while loop, o sea, un ciclo while. Vamos a verlo. Aquí le voy a dar que ingrese un número. Entonces queremos que vaya de 1 a n. Vamos a cambiar esto por n. Esto no nos sirve ahorita de nada. Ok, y a n. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, bueno, tu variable auxiliar se debe de quedar a fuerzas. En los ciclos siempre se quedan tus variables auxiliares. Ok, entonces vamos a hacer while, abrimos, dentro solamente va a ir una condición. ¿Cuál condición? Pues en este caso es que queremos que vaya de 1 a n. Entonces inicialmente tu variable auxiliar va a valer un 1 y va a llegar hasta que sea igual a n. Entonces mientras i sea menor o igual a n, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer la impresión de los números. En este caso de tu variable auxiliar i con %d lo podemos hacer porque es de tipo entero. Pero no olvidemos
que aquí debe de haber un incremento o un decremento dependiendo del caso. Entonces vamos a imprimir esta cosa y te vas a dar cuenta que ya hicimos lo que nos pedía el ejercicio. Ok, va a imprimir, pero los va a imprimir seguiditos, entonces no se va a dar cuenta, no te vas a dar cuenta. Vamos a darle unos espacios, ok, para que no imprima tan así, tan juntito. Entonces le doy un 5, me da del 1 al 5, o sea, súper simple. ¿Cuál es la comparación con el for? Pues que con el for tienes que meterle primero que nada cuánto vale tu variable inicial. O sea, esta parte que tú pusiste acá arriba, que bien pudiste poner aquí abajo, es decir, pudiste haber puesto que esta cosa vale aquí un 1 y quitarle acá la inicialización, pues lo va a tener a fuerzas adentro. Tiene que llevarlo a fuerzas. Luego, punto y coma, la condición para que se salga, pues es la misma que tiene tu while adentro. Tú le vas a poner que mientras esto sea menor o igual que n, ok. Luego tu incremento es la parte que tiene acá adentro del while. Entonces si te fijas, tu for y tu while es la misma mamada, pero solamente que tenemos dos cosas afuera. Fíjate, esto lo tiene afuera y este lo tiene adentro, y este también, o sea, es lo mismo. Uno lo tiene dentro de las llaves, otro lo tiene afuera, y la condición pues ambos lo tienen ahí, pero es exactamente lo mismo. Por eso yo te digo que son idénticos. La única lo único extraño, no extraño, la desventaja de while con el for es que si yo quiero poner más for, simplemente copio esta cosa aquí y ya se hizo. Con el while no. Si yo quisiera repetir exactamente lo mismo, ¿qué va a pasar? Que tengo que copiar la parte de acá arriba para que se inicialice. Porque si yo no copiara esta cosa, ¿qué pasa? Que a mí se quedó con un valor, con el valor que hacía que no se cumpliera esta condición y que se saliera del ciclo. Entonces llegamos aquí y se va a preguntar, ¿cumple la condición la i? No, porque la i se quedó con el valor anterior. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerle el valor para que sí la cumpla y se meta al ciclo. Es lo único. Y aparte, pues que te consume 2 renglones, así digamos mínimo, y lo hace más compacto. Es la única diferencia, ok. Vamos a regresarnos con control Z a la parte que teníamos, que imprimíamos el triangulito, y lo vamos a hacer con el while para que veas que son idénticos. O sea, la pura escritura es la diferencia, ok. Entonces ya tenemos aquí dos for. Yo no voy a moverle nada a los if, sí lo voy a mover a la parte de aquí adentro, porque el while solo recibe la parte en medio, ok. Pero pues nada más es de sacar esta parte para acá afuera, cambiarle esto por un while y sacar esta parte, ok, afuera, y ponérselo antes de que cierres la otra llave, punto y coma. Y exactamente lo mismo con la J, la cortamos, la pegamos afuera de esta cosa y le ponemos aquí que es un while, y aparte le cambiamos el incremento y se lo ponemos acá afuera antes de que cierren las llaves. Es importante. Si no le ponemos incremento nos da círculo infinito y vale madres todo. Ok, esperamos aquí ver un triángulo. Yo no me acuerdo cómo está la figurita, pero aquí está el triángulo. Ok, pues te fijas, fue exactamente lo mismo, no cambió nada. Que lo único diferente, lo que tiene aquí adentro, y que tuvimos que ponerle esta cosa acá afuera y esta cosa adentro de las llaves. O sea, como dividirlo, o sea, pararlo en partes nada más. Ok, casi terminamos de ciclos. Lo último que te toca ver de ciclos es una variante de while que se llama do while. Esta parte es idéntica, o sea, esto nada más vamos a hacer un solo ejercicio porque la neta están súper igualitos al while. Solamente hay una pequeña diferencia entre el while y el do while. Ok, entonces vamos a hacer otro ejercicio que viene acá. El siguiente que hice, escribe un programa en C que imprima todos los números en reversa de n a 1. Bueno, vamos a hacer este ejercicio que los imprima al revés. O sea, aquí lo imprima de una manera, aquí lo voy a imprimir al revés. Pues lo vamos a hacer en while y lo vamos a hacer en do while para que vea la diferencia. Ok, entonces nos van a dar un número y nosotros vamos a imprimir toda esa cantidad de número desde el más grande que nos dieron
hasta el 1. Ok, entonces vamos a hacerlo. Vamos a decirle que ingrese un número. Ok, entonces ya le decimos que ingrese un número. Vamos a hacer con el while. Obviamente con el while recuerda que tenemos que inicializar nuestra variable auxiliar. En este caso es la i. Vamos a imprimir al contrario, o sea, vamos a imprimir desde el valor que nos dan, que en este caso va a ser tam. Bueno, lo voy a poner n. Desde n vamos a imprimirlo hasta 1. Entonces tu variable auxiliar va a valer n. ¿Y qué vamos a hacer? En vez de incrementar, va a decrementar. Entonces mientras i sea mayor o igual que 1, vamos a estar imprimiendo, y tu i va a ir decrementando, y lo único que vamos a hacer aquí es ir imprimiendo el valor que tiene la i. En este caso es %d porque es entero. Le ponemos i, y ya con esto lo vamos a estar haciendo. O sea, está súper simple. Lo único que cambió fue que en vez de incrementar, decrementó, que su valor inicial no fue 0, no fue 1, fue el máximo, y vamos a imprimirlo nada más, y vamos a darle 2 espacios. Ok, si yo le doy 5, esperamos que nos imprima 5, 4, 3, 2, 1. Eso es lo que queremos que imprima. Ok, nos pide un número, le pongo 5 y ya, nos dio 5, 4, 3, 2, 1. Ok, esto con el while. Pero ¿cuál es la gran diferencia con el do while? O sea, ¿para qué inventaron el do while? La neta está extraño, pero su sintaxis es así. Pones do, entre llaves pones qué quieres que se haga. ¿Qué queremos que se haga? Ah, pues queremos que se haga esto, ¿no? Lo copiamos directamente, estamos haciendo como una traducción de while a do while. ¿Y cuál es la condición? Pues esto, ok. Vamos a hacer esto exactamente, y lo ponemos enseguidita, y le ponemos punto y coma. Entonces, la única diferencia del while con el do while es que siempre se hace una vez esto que tienes aquí. A fuerza se hace una vez. Entonces, si no se cumple la condición, por ejemplo, que acá te dice ingrese un número, se va a imprimir de 1, digo de n, o sea, el número que tuviste hasta 1. Por ejemplo, doy 10, pues imprime 10, 9, sí, hasta el 1. ¿Qué pasa si doy menos 10? Pues no se va a cumplir esta condición. Nunca vamos a entrar aquí. Pero acá ¿qué pasa? Acá nos vale madre si la condición se cumple o no. Si yo le pongo menos 10, aunque no se cumple la condición, se va a hacer una vez, y vamos a comprobarlo. O sea, primero vamos a comentar este while que tengo acá arriba, para que veas que por lo menos una vez sí se va a hacer. Primero para que veas que funcionan igual. O sea, comenté esta parte, creo que está mal aquí, es hasta aquí. O sea, comenté esa parte y deben de hacer lo mismo. O sea, hice la traducción del do, le copié lo que tenía dentro del while, y el while me lo traje literalmente, porque así se hace. Ok, entonces si lo corro debe de hacer exactamente lo mismo. Si le pongo un 5 me va a dar 5, 4, 3, 2, 1. Ok, entonces le voy a poner 5. Ahí está, me hizo igualito, lo mismo. Ok, ahora vamos a comentar el que acabamos de hacer con el do while, y vamos a descomentar el viejito. Vamos a meterle algo incongruente para que no se meta ahí, o sea, no se cumpla la condición del while y no haga nada, que sería meterle un número negativo, porque ¿qué? Queremos aquí, lo que hace es imprimir números desde el que tú le des hasta el 1 en orden decreciente. Pero si yo le pongo una mamada como menos 10, ¿qué va a hacer? Pues no va a hacer nada, no imprime nada. ¿Por qué? Porque nunca se cumplió la condición, por eso nunca se metió ahí. En cambio, el do while nos vale un poquito madre si se cumple la condición o no, y por lo menos siempre se hace la primera vez. Ok, entonces a pesar de que no se cumple la condición que tiene el while para que se termine el ciclo, o para que entre a ejecutarse el ciclo, por el simplemente hecho de tener un do, se ejecuta la primera vez siempre. O sea, fíjate, yo voy a poner un menos 10. La otra vez no se hizo nada porque no se cumplía lo del while, pero esta vez, como tenemos el do, siempre se va a hacer una sola vez mínimo, y ahí si se sigue cumpliendo en el while se va a seguir ejecutando. Entonces, como ves, imprimimos lo que tenía la i. La i tenía un menos 10, luego lo decrementamos, pues se va a hacer hasta menos 11, pero menos 11 ya no es mayor o igual que 1, ok. Entonces por eso no se mete en esta parte. Esa es la gran diferencia entre el while y el do while. Vamos a hacer otro último ejercicio ya para que olvides a los ciclos por siempre. O sea, se te va a quedar muy claro si ves
hasta aquí del video. O sea, felicidades la neta por aguantar tanto video. Y vamos a ver este otro, el 10 por ejemplo. El 10 y lo vamos a hacer con while también. Y con for. O igual lo hacemos con los tres. No tiene caso hacerlo con los tres porque while y do while básicamente es lo mismo. Y como for igual casi es lo mismo, pues da lo mismo. Ok, ¿qué nos dice esto? Escribe un programa en C que cuente los dígitos de un número, de cualquier número. O sea, yo por ejemplo le doy 100 y va a decir tiene 3 dígitos. O le doy 500, va a decir también 3 dígitos, 1000, 4 dígitos y así. Ok, entonces vamos a hacer esta cosa rapidísimo. Ok, entonces vamos a decirle que ingrese un número y le vamos a hacerlo con un for primero. Entonces esto está medio extraño, pero o sea, te digo, si le meto un 1 me dice tiene un dígito, un 5 tiene un dígito, un 15 tiene 2 dígitos. Es lo que tienen que hacer. Le pedimos que ingrese un número, ok, luego tenemos que decirle que inicie, digamos, vamos a hacerlo con el while primero. Creo que es como que más fácil con el while, porque también a veces no es tanto como te gusta, que si se ve bonito con el while o con el for, sino con cuál es más como normal hacerlo. Y en este caso yo creo que es más normal hacerlo con un while. No estoy seguro por qué, pero al menos para mí se me hace como más fácil de verlo. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos van a dar un número y ese número tenemos que ver cuántos dígitos tiene. ¿Cómo podemos saberlo? Pues dividiéndolo entre 10, ok, entre potencias de 10. Entonces, fíjate, lo más fácil que pudiera pasar es que ese número que nos dieron fuera menor que 10, porque si es menor que 10, ¿qué pasa? Que va a tener un solo dígito. Entonces, si nos dan algo así, pues vamos a decir, tiene un dígito y ya. Ok, entonces ya con esto le decimos que tiene un dígito y está correcto. ¿Qué pasa si nos dan un número negativo? Hay que decirle, pues si está entre menos 10 y entre 10, o sea en ese rango va a tener un dígito si es entero. Entonces vamos a decirle, si n es mayor que menos 10 y menor que 10, o sea con esto le estoy diciendo y, o sea que se cumpla tanto esta condición de que sea mayor que menos 10 y menor que 10 positivo, pues va a tener un solo dígito. Ok, ¿qué pasa si no? O sea, si no está entre esa cantidad, pues vamos a ponerle un else y vamos a encerrar nuestro ciclo while ahí. Ok, entonces vamos a meterlo aquí. Entonces, si no está entre 10 y menos 10, quiere decir que va a tener más dígitos, más de un dígito. Entonces, en esta condición, aún no sé qué vamos a hacer. Vamos a ocupar a fuerzas una variable auxiliar, que aquí tenemos la i, por ejemplo. Pero, ¿qué podemos hacer? O sea, podemos decir que i va a iniciar en 10. Porque te digo que el truco aquí sería hacer divisiones entre 10. Entonces, podemos decirle que para empezar, si llegamos hasta aquí, mínimo va a tener 2 dígitos. O sea, voy a poner otra variable acá auxiliar que diga de dígito. O dígito, voy a poner digit. Entonces, digit si llega hasta acá, va a valer mínimo 2. Ok, porque mínimo va a ser divisible entre 10. Entonces, si es divisible entre 10, va a tener mínimo 2 dígitos. Ok, entonces, mientras que aquí va a haber una comparación. Mientras i sea menor que tu dígito, tu n, digo, el número que nos diste, pues que se siga haciendo. Y aquí tenemos que hacer divisiones o multiplicaciones. Fíjate, vamos a hacer una multiplicación que diga i es igual a i por 10. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a ir comparando, por ejemplo, 10 con el número que me diste. Ok, no es menor que, entonces el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y esto está bien, pero ¿qué pasaría si nos dieran, por ejemplo, un 80? Y yo digo que haga la comparación y me va a decir, no, pues 80, 10 es menor que 80. Vuélvete a multiplicar. Y entonces va a decir, 100 es menor que 80, sí. Entonces 80 tiene 3 dígitos, pues no mames, está mal.
Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? En vez de iniciarlo en 10, iniciarlo en 99. Entonces ya podríamos decir eso. Ahora sí, el número que tú me des, si es menor que mi potencia de ir por 10, pues sí va a ser ese número de dígitos. O sea, otra vez el ejemplo. Tú me das un 80 y yo digo, 80 es menor que 99, sí. Entonces tiene 2 dígitos. Si me das un 300, yo voy a decir, 99 es menor que 300, sí. Multiplícalo por 10. Ok, entonces vale 999. 999 es mayor que 300, sí. Entonces tiene 3 dígitos. Entonces, lo único que tenemos que llevar aquí es la cuenta de digit. O sea, a digit por cada multiplicación que hagamos se le va a incrementar 1. Y ya, hasta cuando termine aquí, vamos a tener una i mayor que n. O sea, obligatoriamente, porque aquí cambiamos el valor de nuestra i. Que esto también lo podemos hacer en un for, dentro del for, en la condición entre los paréntesis. Aquí, haz de cuenta que antes siempre teníamos así como nuestro i igual a 99, para que no pierdamos la costumbre, y quitamos esta parte de acá arriba. Ok, entonces lo único que resta al final de nuestro ciclo sería así como de, pues imprímeme ya el resultado de, hay tantos dígitos, ¿no? Sí, el número tiene por ciento de dígitos. Ok, y ya ponemos digits ahí. Ok, entonces vamos a ver si funcionará esta madre, y creo que ya estaría bien. Entonces nada más hay que tratarlo de hacer en vez del while, un for, y ya vemos. Ok, me faltó el punto y coma. Ok, lo ejecuto y ahí está. Ingrese un número. 5. Tiene un dígito. Ok, ¿por qué? Porque se metió en el ig. Ok, ahora hay que darle uno que esté más complicadillo, ¿no? Igual uno de 3 dígitos. 5, 5, 5. Y dice, tiene 3 dígitos. Ok, entonces, como ves, esta cosa, cuando no se cumple que sea mayor que menos 10 y menor que 10, dice, pues no tiene 1, va a tener más de 1, mínimo 2, por eso este digit vale 2. Luego, esta i auxiliar vale 99. Ok, entonces, ¿qué decimos aquí cuando entramos al while? Para entrar primero tienes que comprobar la condición. 99 es menor que 555, sí. Entonces multiplica 99 por 10 y almacénalo en la i. Pues vale 999. Incrementamos un dígito. 999 es menor que 555, no. Salte del ciclo. Entonces, como incrementamos una vez nada más y tenía 2, va a valer 3. Y entonces de esta manera conseguimos saber cuántos dígitos tiene el número que tú me estás ingresando. Ok, ¿cómo hacemos la traducción ahora de este while a un for? Se me hace también un poco extraño de verlo, pero para empezar le cambiamos por for. Luego la i que tenemos acá afuera nos la copiamos hacia acá adentro con todo y punto y coma, creo, porque también lo ocupamos. Entonces aquí vamos a poner esta parte. Y luego, entonces, le damos un valor inicial a tu variable auxiliar, una condición para que se salga y un incremento o un cambio de la variable. Vamos a meter esta parte, a ver qué pasa, a ver si no nos marca error, y listo. O sea, aquí puede ser un incremento, decremento, y ahorita vamos a comprobar si también podemos multiplicarlo, dividirlo. Según yo sí, lo único importante que tienes que hacer aquí es poner un cambio de tu variable, o sea, modificar a tu variable auxiliar para que llegue a cumplirse la condición. En este caso estamos multiplicando a tu variable. ¿Para qué? Para que se cumpla la condición en algún momento. Entonces voy a volverle a dar 155 y me volví a dar 3. Entonces, por lo tanto, comprobamos que de esta parte del for podemos multiplicarlo, dividirlo, lo que quieras, pero siempre a tu variable auxiliar, o sea, a tu variable que tienes acá inicializada. Y de esta manera, pues ya lo tenemos. ¿Cómo haríamos esta parte con un do while? Para empezar, no tiene sentido. Si te fijas, esto del do while no tendría sentido meterlo aquí. Y no lo vamos a meter aquí porque, o sea, tendríamos que hacer algo en la parte del do. ¿Qué vamos a hacer? Comprobar. Pues sí, o sea, podemos comprobar, pero no nos serviría de nada. O sea, esa parte del do while se utiliza solamente cuando te digo, quieres hacer algo mínimo una vez
O sea, fuercitas lo vas a hacer una vez y ya luego quién sabe y lo vuelvas a hacer. Entonces, por eso no se trata de utilizar todo para todo. Se trata de utilizar las herramientas adecuadas en la situación adecuada. Entonces, como te digo, hasta aquí le podemos dejar de ciclos. Si pusiste atención en la parte de las figuritas y en esta parte ya la hiciste. Ahora, lo último que nos resta por hacer de ciclos es, recuerdas que en el tutorial anterior, o bueno, en el de condicionales, hicimos un menú y dijimos, pues cómo vamos a hacer que se repita siempre nuestro menú hasta que el usuario meta algo inválido. Bueno, pues vamos a hacerlo súper rapidísimo. Y lo único que tenemos que hacer, pues vamos a poner dos opciones. O sea, porque el menú pues también nos vale tantitas madre aquí. Vamos a darle dos opciones. Vamos a hacer suma. Y de hecho no vamos a hacer lo que dice el menú. Simplemente vamos a hacer lo que esté funcional el menú. Hasta el punto en que te está pidiendo cosas y más cosas y más cosas. Fíjate, por ejemplo, aquí te dice suma, resta o con otro print podemos decirle que si pone un 3, pues ya, exit, que se salga, ¿no? Y hay que ponerle aquí salto de línea y otro salto de línea. Y aquí en vez de que ingrese un número, pues elige una opción. Ok, entonces ya con eso le digo, ingresa una opción, elige una opción. Y si es un 3, pues ya que se salga de que pide el menú. Y si no, pues que ya haga algo. Entonces todo esto debe de ir dentro de un ciclo. Si yo pongo while y dentro del while pongo un 1, ¿qué va a pasar? Pues que ahí en vez de ese 1 debería de ir una condición. Es obvio. Entonces la condición ahí la podríamos leer así. Mientras el 1 siga siendo un 1, que se sigue ejecutando. O sea, cuando el 1 deja de ser 1, nunca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Ponerle un break. Entonces podríamos poner una condición que si el número que tú ingresaste de opción del menú es un 3, pues que haga un break. Entonces el break lo que hace es romper cualquier ciclo. Entonces, si tú lo metes dentro de un condicional, dentro de un ciclo, ya sea while, for, do while, lo que quieras, se termina el ciclo que está encerrándolo. Si hubiera más ciclos encerrándonos, pues no se van a acabar todos. Se acaba únicamente el que lo encierra luego. Entonces, de esta manera, si te dan un 3, pues ya tú puedes ponerle aquí un printf, ¿no? Así como de terminó el programa exitosamente, una mamada así. Entonces ya le vamos a poner exit o ha salido. Entonces de esta manera esa música ha salido cuando ingresaste un 3 ahí. ¿Qué pasaría si quisiera que se hicieran las demás operaciones del menú? Ahí pues le pongo muy simple un switch, como lo vimos la vez pasada. Un switch entre paréntesis, y entre paréntesis le puedo poner la n, que es la variable de tu menú. Y aquí voy a poner un case. Cuando sea un 1, dos puntitos, espacio, dos puntitos, que se haga algo. Luego break, como siempre. Recordemos que esto es como dos puntitos es como tu llave que abre, break es como tu llave que cierra, y así. Luego tu caso 2, y le voy a poner ¿qué le puedo poner? Pues otra cosa que haga, ¿no? Pues la resta, y le pongo break. O sea, aquí voy a poner todo el procedimiento en este espacio. Puedo darle más enters aquí, y entre ese espacio del case 2 y el break pongo todo lo que quiera que se haga. Y por defecto, podemos poner por defecto y podemos dejarlo sin defecto, default, dos puntitos y algo que se haga, y break. O sea, si fuéramos muy estrictos y no quisiéramos que nunca se terminara el programa, si no se mete ninguna opción de las anteriores, aquí le voy a poner nada más así como para simbólicamente, ¿no? Que se ha hecho la suma. Voy a poner nada más un símbolo de más y ya. Ok, voy a poner varios para que se vea que sí se hizo. En el caso 2, si se eligió que fuera la opción 2, pues voy a ponerle simplemente puras símbolo de resta. Ok, y punto y coma, para que se vea que sí se hizo algo según. Y si no, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene que pasar si no? Pues le podemos poner simplemente una advertencia de elige una opción válida, ¿no? Y ya. Y de esta manera nunca se va a salir de tu ciclo a menos de que meta un 3 al elegir la opción. Entonces voy a poner opción inválida. Elige otra. Entonces de esta manera
ya estás haciendo que el usuario o sí elija una opción de tu menú. Ok, me dice que tengo un error porque no le puse aquí punto coma. Vamos otra vez a correrlo. Y finalmente nos corrió. Dice que suma, resta o exit. Si le pongo un 1, va a decir que hizo la suma. Y me vuelve a mostrar el menú. Pero me lo muestra bien culero. Entonces, podríamos poner que se limpie la terminal. Que ya nada más es cuestión como de estética, ¿no? Pero no importa. Ok, haz de cuenta que de aquí empezó otra vez tu menú para acá abajo. Le digo que un 2, le pongo un 2. Digo que un 3, no va a salir. Se va a salir porque, fíjate, cuando le puse un 1, hizo la suma. Cuando le puse un 2, hizo la resta. Le pongo un 3, se va a salir. Le pongo un 4, me va a decir opción inválida, elige otra. Y va a volver a mostrar el menú. Le pongo un 3 y va a decir que ha salido. Ok, entonces hasta aquí terminamos con ciclos. Espero que lo estés entendiendo chido. La neta igual ya te sabías todo esto, pero pues tú dijiste que te enseñara desde el principio. Entonces, pues échale ganas y Dios.